Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy le traemos dos noticias muy importantes, pues estaremos hablando de estímulos económicos que actualmente se estarían enviando para el mes de octubre. Para empezar hablaremos de dos estados que ya está confirmado y aprobado, que estarían enviando pagos directos en el transcurso de este mes. Hablamos de pagos desde $400 hasta $1000 para sus residentes. Y para las personas que se queden hasta el final del video, pues tenemos un pago directo de un estado, el cual podría recibir hasta $4000. Tenemos la fecha límite, pues miles de residentes están en cola para este pago sorpresa y nosotros les estaremos explicando. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final y nos dejen sus opiniones y lleven de esta información muy importante para sus bolsillos. Para empezar, estaremos hablando de los residentes que están listos para recibir hasta $1000 en pagos de ingresos básicos garantizados. Recordemos los programas de ingresos básicos universales, o también llamado los programas UBI. Pues en California se han lanzado varios programas de ingresos básicos. La financiación se ha proporcionado a través de una combinación de iniciativas patrocinadas por el gobierno local y que no tienen fines de lucro. Muchas de estas organizaciones, que son sin fines de lucro, y también municipios utilizarán una subvención de $35 millones para expandir aún más los programas piloto de ingresos básicos garantizados que ya también han sido lanzados. Por ejemplo, tenemos en el condado de San Diego, que ha estado otorgando pagos mensuales desde $500 a muchas familias de bajos ingresos desde el mes de marzo. Eso es un ejemplo. Pronto estarían enviando otros $500 por mes a cientos de otras familias que podrían estar en riesgo de tener que lidiar con los servicios de bienestar infantil del Estado. Además, dos organizaciones que también son sin fin de lucro, que son en San Diego, Café X y Jewish Family Service, comenzarán a proporcionar $1000 al mes a las personas de bajos ingresos, un programa que esperan expandir durante este año. Ambos programas se estarían lanzando en este otoño según The San Diego Tribune. Sin embargo, las pautas exactas de elegibilidad de ingresos aún no están bien claras, pues estaremos actualizando de esta información, pero ya es seguro que este programa está saliendo aprobado. Luego tenemos al estado de Nuevo México, que nos estaría dando $400 y está a solo unos días, pues la fecha límite la tenemos hoy día. Miles de residentes de Nuevo México que sean de bajos ingresos son elegibles para un cheque de ayuda de al menos $400. Sin embargo, la fecha límite para reclamar los cheques de estímulo de Nuevo México está a solo unos días de distancia. Los residentes elegibles de bajos ingresos tienen hasta el día 7 de octubre para solicitar los cheques de ayuda. Los legisladores aprobaron este programa de pago directo a principios de este año y para esto reservaron $10 millones para ello. El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México, que es el que administra el programa, comenzó a aceptar solicitudes desde el 26 de septiembre, o sea que actualmente debe solicitarlo. Para reclamar el cheque de estímulo de Nuevo México, el solicitante debe ser, para empezar, residente de Nuevo México. Los solicitantes deben proporcionar su nombre y apellido, dirección, cuenta bancaria y número de ruta con su solicitud. Además, los solicitantes también deben tener una licencia de conducir de Nuevo México, un número de seguro social o un número de identificación de contribuyente que sea individual. Los residentes elegibles recibirán el pago, ya sea por depósito directo o por correo. Los solicitantes que no proporcionen sus datos bancarios recibirán el pago por correo, pues se espera que se envíe a fines del mes de noviembre. Hasta el momento no se sabe cuántos hogares estarían recibiendo el pago o los rangos de ingresos exactos que estarían calificando, pero el monto final va a depender de la cantidad que tengan de solicitudes. Según se informa, el pago se destinará primero a los residentes que sean de más ingresos bajos. Por lo tanto, aquellos que aún no han presentado la solicitud deben darse prisa, ya que la solicitud se cierra este viernes 7 de octubre a las 5 p.m. Para reclamar el cheque de estímulo de Nuevo México, los solicitantes deberán visitar el link que le dejaremos en la descripción. Luego de que los residentes envíen su solicitud, recibirán un número de confirmación y luego se les informará si recibirán el pago o no. Se espera que este pago llegue a finales de noviembre a quienes lo solicitaron dentro de este plazo.
Y por último, para las personas que se quedan hasta el final del video, pues le traemos este pago directo, un pago sorpresa de $4,000 para un estado. Veremos quién es elegible y cuándo es la fecha límite. Miles de personas en el estado de Nueva Jersey que no hayan recibido ningún cheque de estímulo federal o una asistencia por desempleo pandémico podrían solicitar estos beneficios, incluido cualquier persona indocumentada en el estado como parte del fondo excluido de Nueva Jersey. Aquellos elegibles recibirán un pago directo por valor de $2,000 para individuos, siendo $4,000 la cantidad enviada a las familias. Tener al menos 18 años y vivir claramente en Nueva Jersey eran los requisitos principales, además de no tener un ingreso familiar anual superior a los $55,000 anuales. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, lanzó este programa con $40 millones, lo cual había reservado para él, y luego agregó otros 20 millones otorgados por la ley de rescate estadounidense. Octubre es la fecha límite para todos los que solicitan el programa. En este momento, ya se han aprobado por lo menos 18,000 solicitudes y esto continúa aumentando la lista, ya que este programa viene desde febrero, argumentando solicitudes para sus residentes. ¿Qué pasa si es que el solicitante no recibe su dinero? Si usted envió una solicitud y todavía está esperando recibir este pago, primero debe verificar si es que toda su documentación está completa, ya que es posible que falte uno de los documentos. Los documentos fueron clasificados en diferentes listas. Tenemos la lista A, la lista B y la lista C, y los postulantes deben presentar uno de cada uno. Los documentos de la lista A incluyen lo que sería una licencia de conducir, una identificación de estudiante, un estado de cuenta del seguro bancario y un recibo de alquiler o de hipoteca. Entre los documentos de la lista B podemos encontrar lo que sería pasaportes y actas de nacimiento, mientras que la lista C era una carta firmada por un proveedor de refugio, el cual sirve como una prueba de residencia de Nueva Jersey y que también argumenta que usted pues es de bajos ingresos. Entonces, si envió la solicitud y aún está pendiente a recibir su pago, pues debe consultar la sección de documentos requeridos en el sitio web newjersey.gov, abreviado, que le permitiría cargar cualquier documento que posiblemente le falte antes de llegar a la fecha límite. Así que esperamos que esta información sea de bastante producencia para usted, que sea algo útil y que pueda aprovechar de este estímulo económico. Amigos de Últimas Noticias de hoy, una vez más les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro canal, que puedan compartir este video con sus familiares o sus amigos para que esta información le llegue a todo el mundo y puedan sacar beneficio de estos estímulos económicos. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Comunidad, donde nosotros estamos subiendo información bastante interesante sobre lo último en seguro social, en SNAP EBT con el Food Stamps, y que también otros tipos de estímulo como los que son los ingresos básicos universales, los programas pilotos UBI y otros tipos de programas que estarían ayudando a miles de estadounidenses a poder luchar con lo que sería esta inflación económica que estamos viendo día a día.